Y ya nos metemos en nuestra primera entrevista de piso de esta mañana. Un informe de Naciones Unidas dio cuenta que el sobrepeso y la obesidad en niños es el principal problema nutricional para nuestro país. Para profundizar sobre este informe recibimos a la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria de la FAO, a Julieta Moreira. Bienvenida, Julieta. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Buen día. Yo soy consultora en seguridad alimentaria y nutricional por la oficina de FAO en Uruguay. Sorprendieron un poco algunos datos. Me refiero a que ahora con la pandemia estamos hablando mucho de hambre, ¿no? de niños que quizá no pueden cumplir con la alimentación diaria, pero por otro lado tenemos al sobrepeso y la obesidad como otro de los flagelos. Y muchas veces creo que todavía está como esa dicotomía, ¿no? Que no ver como un problema de malnutrición también a una persona que tiene sobrepeso y obesidad. Por supuesto, el sobrepeso y la obesidad es la malnutrición por exceso, que es tan preocupante últimamente. Los números han aumentado, se han acelerado en los últimos años y Uruguay tiene las cifras más altas en la región, en América Latina y el Caribe, sobre todo en sobrepeso y obesidad infantil. ¿A qué porcentaje llegamos ahí? Estamos en niños menores de 5 años con un 10,6% de obesidad. Lo cual, piensen que son los primeros años de vida en los que se funden los hábitos alimentarios, en los que define el futuro de esa persona, del estado nutricional y de su salud. Como saben, la obesidad es factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, por lo cual es necesario hacer intervenciones a nivel nacional para proteger la salud de esos niños. ¿Cuándo hablamos de sobrepeso y cuándo hablamos de obesidad? Eso, exacto. Sobre todo en los niños, ¿no? Que no hay niños gordos, es más gordito porque es así, porque es más sano, como decían las abuelas, que esté gordito es mejor. Bueno, hay toda una carga emocional y cultural muy arraigada. Eso de más es mejor, capaz, o agasajar a un niño a través de la alimentación. La alimentación, por supuesto, tiene toda una carga emocional y no es algo que hay que dejar de lado, sino que hay que tener en cuenta que en la alimentación del niño tiene que estar la variedad de los alimentos que consume. Hay que tener en cuenta la publicidad de algunos productos para niños y cómo eso afecta la decisión de compra a nivel hogar. El niño tiene decisión a nivel hogar, puede pedir determinadas cosas, por lo cual hay que tener en cuenta esos aspectos. Y después, lo que es sobrepeso y obesidad en niños, cuando son en primeros años de vida se mide con percentiles. Bien, en general, el pediatra va viendo cómo va ese percentil, esa trayectoria, pero lo importante es indagar un poco en la alimentación a nivel del hogar, porque en general el niño no accede al plato solo, es un adulto a cargo o sus padres quien cocinan o quien no lo hacen y adquieren otro tipo de productos. Entonces, el trabajo va desde el entorno familiar. Pero también hay una serie de circunstancias que uno de repente se acuerda de hasta que no termines, no te levantás. Sí. Y de repente ese niño ya llegó a su saciedad, ya realmente no quiere más. Me parece interesante que también nos comentes un poco sobre eso. ¿Cómo encarar esa situación? ¿De verdad está bien hacer que el niño coma todo como sea, aunque ya no quiera? ¿Hay que respetar un poco más que si ya no tiene ganas? ¿Cómo es hoy? Y no en la época en que nuestras madres o nuestras abuelas era no te vas a jugar hasta que no comas. Totalmente. Eso que tú comentabas es como un premio, recompensa, o como si haces esto te compro un caramelo. Esas formas, hoy en día, lo importante es que la educación alimentaria y nutricional esté desde el entorno familiar, que, por ejemplo, hay que atender al niño si dice que no quiere más, no forzarlo, pero sobre todo a la calidad de esa alimentación, porque no es tanto la cantidad, sino la calidad de esa alimentación, la variedad de grupos de alimentos que consume, incitarlo a que pruebe cosas nuevas. Nosotros en los primeros años de vida formamos nuestro paladar, entonces cuanto más inclusión, cuanto mayor la inclusión de alimentos, mejor para ese adulto que va a tener en su dieta una variedad de alimentos. Claro. O sea, más predispuesto es a la adultez a consumir una variedad de alimentos sin problema. Y sobre todo eso, está en la calidad. Yo sé que a veces la cantidad es como lo más grueso, lo que salta a la vista de, por ejemplo, que se coma el plato entero, pero ese plato como estaba compuesto, eso es
súper importante. Eso en línea con lo que estás diciendo, llama la atención otro dato que es que de repente incluso personas con sobrepeso o con obesidad pueden tener carencias de algunos alimentos como los famosos micronutrientes. ¿De qué se trata eso? Totalmente. Bueno, se está viendo una tendencia, no solo a nivel nacional, sino regional y mundial, de la coexistencia de la malnutrición por exceso, o sea, el sobrepeso y la obesidad, con el déficit de micronutrientes. Y ahí es clave la calidad de la dieta. Yo para obtener los micronutrientes, como puede ser minerales, vitaminas, necesito variedad. Necesito que dentro de las frutas y verduras varíe. Y es muy común ver en alguna consulta que siempre come banana y manzana. Sí, y ahí nos quedamos. Bueno, la variedad y incitar a que pruebe cosas nuevas, por ejemplo, digo en niños como en adultos, ¿no? Hace que nosotros podemos cubrir ese espectro de vitaminas y minerales que nosotros necesitamos. Por lo cual está muy bueno el punto porque uno piensa, bueno, malnutrición por exceso ya suplió todo y más. Claro. Y no, porque si la calidad de la dieta es mala, capaz que en calorías yo estoy teniendo un exceso, pero en nutrientes es muy pobre. Las llamadas calorías vacías. ¿Este estudio vincula el nivel socioeconómico de las familias con estas características? Es decir, muchas veces, a veces en entornos más vulnerables económicamente hay mayores porcentajes de niveles de sobrepeso y obesidad. Sí, en las poblaciones más vulnerables es donde se ven más acentuadas las problemáticas relacionadas a la malnutrición, por exceso o por déficit. Estoy pensando a nivel socioeconómico, pero también por género. Las mujeres también tienen brechas en comparación con los hombres en, por ejemplo, valores de seguridad alimentaria a nivel mundial y en la región. Por un tema de empleo no remunerado, de diferencias de remuneración o de carga de horas de trabajo no remuneradas que afectan su poder económico y, por lo tanto, el acceso a alimentos. ¿Qué debería comer un niño, digamos, para tener una vida saludable, cubierta, digamos, alimenticiamente sus necesidades, digamos, sus necesidades nutricionales? Bien. Está bueno acordarse que la etapa de la infancia, nuestro organismo está en pleno crecimiento, entonces las necesidades de micronutrientes críticos hay que cubrirla. Para que se entienda, tienen que estar todos los grupos de alimentos, tienen que estar las frutas y las verduras, tienen que estar los cárnicos, tienen que estar los lácteos, tienen que estar los cereales y las leguminosas, por lo cual ya que cubra todos esos grupos de alimentos ya es algo muy positivo. Y luego hay que tener en cuenta también las porciones que se manejan para un niño, que a veces uno piensa y sirve como para un adulto, eso pasa en las casas. Hay que tener en cuenta las porciones, pero por un tema de cubrir los nutrientes, sobre todo la diversidad en el grupo de alimentos y que dentro de cada grupo de alimentos se pueda jugar con diferentes alimentos. Como yo decía, por ejemplo, frutas y verduras. Bueno, si de estación está el melón o de estación están los duraznos ahora, bueno, probemos que incluya en su alimentación alguna fruta que normalmente capaz no está como parte de su dieta. Creo que el éxito está en esa variedad. Claro. Sí, lo pregunto también porque a veces en la vida que llevamos, que toda la familia trabaja, muchos niños pasan muchas horas en la escuela, no todos reciben una alimentación balanceada que dan los centros educativos, sino que llevan la vianda de la casa y ahí se empiezan a reducir. Alimentos que tienen que durar 4 o 5 horas en la mochila, alimentos que le gusten, que no se le pongan feos, que admitan ser calentados en microondas, ¿no? Y ahí me pregunto, ¿alcanza una merienda que sea solo una fruta? ¿Cómo hago para incluirle verduras en algo que se va a calentar después todo junto en el mismo recipiente y quizá le mandaría un tomate pero no puedo? Creo que ahí tenemos que ir dando información en esas cuestiones. ¿Alcanza si desayuna solamente una banana y un jugo de naranja o tengo que incorporar algo más? Son todas informaciones que en la vida real, quien me está escuchando, se complica. Te levantás corriendo, hay que hacer todo para todos. En la vida ideal sí habría que levantarse 3 horas antes, pero no alcanzan las horas del día porque también es importante que el niño duerma, ¿no? Y el chiquilín come despacio de mañana y son más de uno. O sea, ¿qué deberíamos asegurar los padres para contemplar que nuestros hijos estén bien alimentados? Bueno, de todo lo que decís son desafíos que se enfrentan día a día, me imagino. Y sobre todo pienso así, como a grandes, porque después, ¿qué pasa? Después la situación individual es muy... La nutrición termina siendo algo muy personalizado. Pero si fueran recomendaciones del día a día es, primero que nada, la planificación.
El niño que desayune, como tú dijiste el ejemplo, la primer conquista es que se levante y desayune. Pasa mucho de niños que van a su institución educativa sin desayunar. Es la primera comida del día. Tiene que tener algún pan, algún cereal, tiene que tener, digo cereales del grupo de cereales, algún panificado, si toma leche, alguna fruta. Eso sería como un desayuno que ya tiene un grupo de alimentos bastante inclusivo. Luego, el tema de las viandas, sé que es complicado y sé que hay que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, lo tiene que calentar, lo lleva y lo va a comer en 5 horas, capaz. Las formas de vehiculizar, por ejemplo, verduras, necesita un poco de originalidad capaz en el día a día y en el cocinar, pero siempre pensar que, bueno, si capaz el tema de la refrigeración está comprometida, bueno, capaz intento más ir por verduras que están cocidas, que están en una preparación, por ejemplo, en una tortilla, que están en una preparación, por ejemplo, en una tarta o como un relleno de algo. Y bueno, y dejar más, si sé que se puede refrigerar, para lo que es en verduras frescas, en una ensalada. Pero sí entiendo que necesita planificación y creatividad. Y como tú también dijiste, también está ahí en juego lo que él está acostumbrado, el niño o niña está acostumbrado a comer y su apertura a probar cosas nuevas. Claro, que eso porque tiene lo que digo ser. como madre, ¿no? Claro. La tentación de resolver con comprados. Sí. Con el paquetito ya, que ahora con los octógonos, ¿no? Nos desayunamos que todo, no se puede comprar nada, que los juguitos ya vienen en caja y son mejores y les termina gustando más porque son más dulces, ¿no? Y si mando un jugo natural de naranja, no sé si ¿Cómo lo dura todo conservás? el día. Entonces digo, es muy importante ese apoyo a las familias porque la tentación está ahí. Sí, y bueno, eso que tú dijiste me gusta más porque es más dulce, me parece que estamos en el quid de la cuestión, porque el paladar de un niño, como yo dije, se forma en sus primeros años de vida. Si ese paladar se acostumbra a umbrales muy altos de dulzor como de salado también, él va a pedir ese tipo de alimentos. Pasa con las papas fritas queridas, viejas, que en nuestra niñez era la merienda. Era el paquete de papas fritas, eran los chisitos, ese tipo de cosas que también, por lo menos también a nivel educativo, lo decía Lore, ha ido cambiando lo que se permite. Totalmente. Está muy bueno resaltar que tenemos ley de cantinas saludables, que ha cambiado bastante la oferta de los alimentos, promoviendo alimentos más saludables. Está bueno mencionar que los programas alimentarios escolares son una forma de protección de la salud de los niños, son planificados por nutricionistas para que el resultado sea un plato equilibrado, por lo cual son protección social para esos niños y sobre todo para la salud a futuro de los niños. En otros aspectos del informe también hubo algunos detalles que surgieron ya más relacionados quizás con la emergencia sanitaria y me gustaría que nos contaras un poco eso. ¿Qué impacto tuvo esta situación? ¿Qué impacto tuvo la emergencia sanitaria en esta situación? Y hay un concepto que me pareció muy interesante de la percepción de inseguridad alimentaria, que no es lo mismo que efectivamente tenerla. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que mide? Bien, primero que nada está bueno aclarar que no tenemos a nivel regional mediciones de impacto directo de seguridad alimentaria por la pandemia, pero sí lo que tenemos son datos que directamente están relacionados a la seguridad alimentaria, que son empleo, estancamiento económico, recuperación económica post-pandemia y demás, que son indicadores que hacen a determinantes sociales de esa capacidad de adquirir alimentos. Y luego está buenísima tu pregunta porque está bueno aclararlo. FAO mide seguridad alimentaria a través de una escala que se llama FIES, que es por las siglas en inglés, que es una escala de percepción de seguridad alimentaria en la cual se le pregunta a la persona directamente, se le hacen 8 preguntas sobre su capacidad o incertidumbre de poder adquirir alimentos en los 12 meses previos a esa consulta. Esa escala clasifica seguridad alimentaria leve, moderada o grave. Y lo que se le pregunta va enfocado a su percepción de ese poder de adquisición de alimentos, que no es lo mismo que medir, por ejemplo, su alimentación, que es, bueno, se necesitan tantas calorías para esta persona, ¿cuántas está recibiendo? Esto va más por el lado de la percepción de la persona de poder adquirir alimentos. Y se le pregunta desde, por ejemplo, en los últimos 12 meses, algún día se vio privado de adquirir alimentos o tuvo incertidumbre de la capacidad de poder adquirir alimentos, estuvo preocupado por
por el tema de no poder llegar a acceder a alimentos. ¿Qué resultados hubo para Uruguay? Bueno, Uruguay se encuentra entre moderada y grave, clasificando las dos, en un 23,6%. Previo a la pandemia era un 23,2%. No varió tanto. O sea que previo a la pandemia ya la percepción estaba en esos valores. ¿Y con respecto a la región? ¿Cómo Y están con esos respecto a números? la región, América Latina y el Caribe tiene como un 40% de percepción de inseguridad alimentaria moderada o grave. O sea que comparado con la región no estamos en esos niveles, sin embargo es una oportunidad de mejora para trabajar. Julieta, ¿las ollas populares cumplieron un rol en esa contención de cifras de inseguridad alimentaria? Y bueno, la sociedad civil tuvo un rol muy destacado durante la pandemia y sobre todo pensando en asegurar alimentación a las poblaciones más vulnerables. Nosotros desde FAO pensamos que en un sistema alimentario somos todos, somos consumidores, somos los productores, quien elabora alimentos, la sociedad civil, el sector privado, por lo cual los temas de seguridad alimentaria y nutricional son temas de todos. Y la recuperación y la transformación hacia sistemas agroalimentarios que son sostenibles y que puedan en un futuro asegurar alimentación saludable para todos, requiere de trabajo conjunto e intersectorial. ¿Qué pasa que no se terminan de concretar políticas? Bueno, está el etiquetado plano, que es un paso muy importante. ¿Qué políticas debería implementar en el corto plazo Uruguay para comenzar a revertir esta situación que describías? Bueno, como tú decís, el decreto en etiquetado ya es un camino muy positivo para Uruguay. Piensen que en América Latina hay 5 países que tienen etiquetado. Recientemente Argentina aprobó una ley, pero nosotros tenemos camino hecho. Eso es algo muy positivo y a celebrar y a proteger. Sin embargo, se necesita ir hacia un camino de consolidarlo a una ley. Porque una ley de etiquetado, piensen que puede abarcar mucho más que simplemente los octógonos, puede abarcar lo que es publicidad de esos alimentos, puede abarcar lo que es entornos saludables en el que están esos niños o esos adultos, puede abarcar estrategias por rango etario, porque no es lo mismo cómo me dirijo hacia un adulto que hacia un niño, por lo cual uno de los caminos puede ser legislar aspectos relacionados a los alimentos y a la oferta. Y luego el tema de qué otras políticas, el foco creo que es en que tenga un enfoque integral. Un enfoque de que el niño está en su casa, pero además pertenece a un sistema de salud, pertenece a un sistema escolar. Todo eso debería articularse como red, pensando en los niños, digo, el ejemplo, para proteger el estado nutricional y asegurar la seguridad alimentaria. Julieta, muchas gracias. A ustedes, que pasen bien. Pensar eso, bueno, va a generar una sociedad mejor, más sana y sin duda menos gasto también para el Estado en salud, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.